Buenas noches, les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición para su vida el programa que hemos preparado esta noche. Buenas noches a todos. Les invitamos a seguirnos en Facebook y YouTube como Radio Esperanza y Paz. A continuación, tendremos la reflexión de esta noche. Buenas noches. Es un placer para mí poderles acompañar a través de esta transmisión, deseando que en su vida, en su familia, los afanes pesados de este mundo estén terminando. Al mismo tiempo quisiera pedirle que si está en su posibilidad pueda compartir nuestra transmisión a quizá un amigo, un conocido y ampliar nuestra galería de personas que puedan junto a nosotros gozarnos en el estudio de la palabra de Dios. Esta noche quiero compartir un breve mensaje, iniciando con una pregunta a manera de reflexión. ¿Cómo vivir seguros en un mundo lleno de inseguridad? Pareciera ser una pregunta retórica. ¿Cómo puedo vivir calientito en un mundo frío? La pregunta no me plantea respuestas. Y es que muchas personas se preguntan si cambiará la situación ambiental de nuestro planeta. Cada día el calentamiento global se incrementa. ¿Será que habrá remedio para la enfermedad que nos asedia y está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿O cómo podrían solucionarse los conflictos del Medio Oriente? En otros casos, muchos se preguntan cómo hacer familias más felices, pues día a día pareciera ser que nuestras familias se desmoronan. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y no podemos negar que a nuestro derredor, a pesar de lo bueno, de lo alegre que aún podemos disfrutar, la destrucción, las enfermedades y la muerte está acechando a cada uno de nosotros. Lamentablemente, en todo este ambiente muchos buscan respuestas, algunos otros soluciones, otros buscan una guía para el futuro. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Y este mundo se llena entonces de dudas e incertidumbres. En algunos casos los estudios nos dicen que algunas personas deciden recurrir a la adivinación.
Otros deciden ir a los horóscopos, de los cuales curiosamente no se recibe nunca alguna advertencia, sino que siempre le hablarán al ser humano de cosas buenas, y es lo que le agrada al ser humano. Sin embargo, quiero decirle que ambas son condenadas por la palabra de Dios. Un padre sin duda brinda seguridad y benevolencia para con sus hijos, sin embargo, no lo exenta de recibir advertencias y también enseñanzas. Entonces volvería a preguntar, entonces, ¿dónde puedo encontrar una guía, una respuesta o una solución a lo que está sucediendo, a lo que nos asedia, ya sea física, mental, económicamente? Y la respuesta, mis estimados, la voy a decir de manera general, está en las profecías bíblicas. Por ejemplo, Isaías 44 declara que el único que puede predecir el futuro es Dios. Y debo decir o recordar que Dios es fiel a sus promesas. En algunas profecías nosotros observamos bestias, jinetes, trompetas, un sinfín de símbolos, de fechas. Y lamentablemente esto deriva en una mala percepción de lo que son las profecías. Quiero decirle que su interpretación requiere un estudio profundo de las Escrituras, porque un estudio superficial podría acarrear confusión. Estudiar las profecías es realmente un reto que yo quisiera mencionar esta noche. Vale la pena afrontar. Quiero compartir con usted 4 parámetros. Por ejemplo, el primero, estudiar las profecías nos ayuda a comprender el pasado. Por ejemplo, solamente y de manera general, Mateo 24 nos explica de ese gran terremoto que ocurrió el 10 de noviembre de 1755. Un terremoto que sacudió Europa, el norte de África, y su devastación fue tremenda. Estaba predicho en Apocalipsis capítulo 6. Sin embargo, cuando el ser humano desconoce, tiende a crear ideas e hipótesis que en numerosas ocasiones son incorrectas. Este mismo capítulo nos menciona el oscurecimiento del sol, por ejemplo. Hablamos del 19 de mayo de 1780. Si usted está haciendo cuentas, son años que han pasado. Nos ayuda a comprender el pasado. Ese día amaneció normal y a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de los Estados Unidos. Algunos astrónomos, por ejemplo como Herschel, dijo que fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá jamás explicar. Y es que debo decir que la palabra de Dios no son filosofías, no son teorías. La palabra de Dios tiene precisión. Entonces, por mencionar un tercer aspecto, la caída de las estrellas, hablamos del 13 de noviembre de 1833. Caían tantas estrellas que entonces podía leerse un periódico sentado en una banca. También, por ejemplo, Daniel capítulo 12 nos explica el aumento de la ciencia. Dijo que en los tiempos finales la ciencia aumentaría, y ya ni le pregunto a usted qué tan avanzada ve la ciencia, porque yo sé que si regresáramos el tiempo, 100 años, la historia es muy diferente. Y podríamos ver que casi 5.800 años el hombre tuvo un desarrollo, pero no lo tuvo tal cual en estos últimos 200 años. Estos son solamente algunos ejemplos de los cuales en el primer aspecto de la profecía usted puede tener certeza. Las profecías nos ayudan a comprender el pasado. Ya había un momento marcado, ya había precisión en lo que iba a suceder. Hitler y Napoleón dijeron: vamos a unir el imperio y toda Europa deberá ser un solo gobierno. Curiosamente, Daniel 2 había dicho: no podrán aliarse las naciones. Bueno, tendrán, alianza, pero no podrán mezclarse. Estos hombres decidieron contradecir y conocemos el resultado de la historia. En un segundo aspecto que quiero compartir con usted, es que las profecías nos ayudan a comprender el pasado, pero también nos ayudan a comprender el presente. Voy a ejemplificarlo. Si usted toma su Biblia, en el libro de Daniel capítulo 2, nos habla de un sueño que tiene el rey Nabucodonosor. Seguramente usted conoce esta profecía a la perfección. Una cabeza de oro, el pectoral de otro metal hasta llegar a los pies. Y la interpretación que se le da al profeta Daniel: esa cabeza es Babilonia, era un imperio.
Después de ese imperio viene un segundo imperio que no sería tan poderoso como ellos, y en la historia vemos que vienen los medos y los persas. Después de ellos seguiría un tercer reinado, que eran los griegos. Un cuarto reinado, que sería Roma. En esos tiempos de Roma es cuando Jesús es crucificado. Pero después de ese imperio romano, entonces vendría la parte de los pies, donde se nos dice que era hierro con barro cocido, y nosotros sabemos que no se puede mezclar. En ese momento de la historia, el rey Nabucodonosor observa que una roca viene y golpea los pies. Toda la estatua es destruida por esa roca. Esa roca representa el pronto regreso de Cristo. No golpearía la cabeza, es decir, no vendría cuando el imperio babilónico tendría su auge. Tampoco golpearía el pectoral, donde estarían los medos y los persas, mucho menos en Grecia y en Roma. Por lo tanto, aquí yo quisiera decirle, si trazáramos una línea de tiempo, los babilonios han quedado atrás, los medos y los persas también, los griegos, los romanos, pero ¿qué cree? Cuando usted va a la historia y busca estos reinos divididos, podrá ver que hay un auge, principalmente europeo. Quiere decir que cuando estos países estarían en auge, se daría un gran suceso. Usted entonces podría cuadrar esta parte de la profecía. En este segundo aspecto que dice, nos ayuda a comprender el presente. Es decir, esa roca representa el pronto regreso de Cristo. No vendría Jesús en los babilonios, en los medos, en los griegos, en los romanos, bueno, hablando de su segunda ocasión, sino cuando estuvieran estos reinos. Por lo tanto, si hoy los tenemos, sería una advertencia, una llamada de atención para nosotros. En el tercer aspecto que quiero compartir esta noche, es que nos ayuda a protegernos contra el engaño. Jesús se acercó a sus discípulos y les dio una gran profecía. Muchachos, en los últimos tiempos habrá falsos profetas. Y estos falsos profetas harán grandes milagros y prodigios. Pero ¿saben qué? No provienen de Dios. Lo harán para engañar al mundo. En estos aspectos Jesús también les dijo, tengan cuidado, porque habrá quien diga, la Biblia ha cambiado y sus mandatos también. ¿Pero qué cree? Solamente cambian ese aspecto crucial en la salvación del ser humano. Es decir, la verdad a medias. Semanas atrás dialogábamos de la serpiente que se presentó a Eva y no le presentó una mentira en todo su esplendor. Le presentó la verdad a medias. Las profecías, mis estimados, nos ayudan a protegernos contra el engaño. Pero entonces aquí viene la cuestión. ¿Qué sucede si la profecía me protege, pero yo no conozco la profecía? He ahí la importancia del estudio de cada una de las profecías bíblicas. En el cuarto aspecto, quiero decirle que la profecía nos ayuda a prepararnos para el futuro. Quisiera compartir textualmente Apocalipsis 1:3 que nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Meses atrás leíamos, analizábamos. Bueno, ya leí, ahora me toca oír, es decir, analízalo por favor. Tú tomas la palabra de Dios y la lees. Si no la analizas, ya no funcionó. Este verso bíblico tiene conectivos lógicos y en las ciencias exactas la y es una unión, es decir, como si fuera una suma. El que lee más el que analiza más el que lo obedece, ese es el bienaventurado. Yo puedo leer, pero si no lo analizo y no lo obedezco, no funciona. O tal vez yo lo leí y lo analicé, pero si no lo obedezco, tampoco funciona. Es importante entender que en una profecía debo leer, la debo analizar y por lo tanto la debo obedecer. De ese modo el ser humano será dichoso. El tiempo que nos queda es corto. Satanás realiza un esfuerzo inalcanzable para lograr que mentiras agobien al ser humano, que unos mueran en pánico, en terror y miedo, y otros lamentablemente vivan en ignorancia, en indiferencia y en rechazo a cada profecía. Pero sabe, él hace ese esfuerzo. No podrá hacer nada que no le permitamos. Por lo tanto, quiero decirle aquí dos cosas. Las profecías nos ayudan a tener paz, porque nos hacen entender lo que está por ocurrir.
Aún algo que nos toma sorpresivos sin duda podría desestabilizarnos, pero cuando ya sabemos lo que va a ocurrir, nos preparamos. Y al mismo tiempo, esto permite que podamos compartir y ayudar a los demás. Quiero entonces ir concluyendo. La profecía es un medio elegido por Dios para comunicarse con el hombre. El libro de Amós, capítulo 3, nos dice: nada hace el Señor sin revelárselo a sus siervos. Mis estimados, muchas veces hemos escuchado que Jesús va a volver. ¿Cómo va a volver? También Jesús nos dijo cómo habría de ser ese regreso a la tierra. No sucederá si nosotros antes no lo sabemos. Lamentablemente no dice: si lo sabes, ya, es suficiente. No, hemos dicho: ya lo sé, tengo que analizar, tengo que obedecer, tengo que prepararme. La profecía trata en todo momento de instruir ampliamente esos eventos que ocurrirán antes de que Jesús regrese, a fin de que usted y yo podamos prepararnos. El Génesis narra cuando Dios enviaría el diluvio para raer toda la maldad que existía en este mundo. Hemos dicho a grandes rasgos que Noé predicó ese mensaje y les decía a las personas: miren, vendrá un diluvio y será destruido todo aquel que no esté preparado y bajo los designios de Dios. Pocos pusieron atención a ese suceso que inminentemente debía ocurrir. Algunos otros quizá estuvieron trabajando con Noé, le ayudaban a construir el arca. Y otros simplemente se burlaron y dijeron: oye Noé, ¿cuándo has visto caer agua del cielo? Debo decir que no llovía. Era regada cada planta con el rocío de la mañana. Por eso es que cuando ellos escucharon: oye, va a caer agua. No, Noé, ¿cuándo has visto eso? Podríamos decirlo de esta manera. La palabra de Dios dice que al final de los tiempos no caerá agua, caerá fuego. Ahora, si le explicamos a las personas: oye, va a descender fuego, más de uno va a decir: oye, estás mal. Quiero decirle que en aquella ocasión no duró mucho el mundo sin maldad. Pasaron los años y la humanidad volvió a rebelarse en contra de Dios. Vieron las señales cuando estos animalitos venían juntos para entrar al arca. Noé no buscó a los animales como muchas películas suelen suponer. Dios presentó a estos animalitos y la gente los observaba, pero ni así creyeron. Sin embargo, cuando vieron venir las nubes, tuvieron miedo. Cuando los relámpagos, cuando la lluvia empezó a caer, cuando las entrañas de la tierra se abrían para brotar agua, la gente entonces gritaba: Noé, ahora sí te creemos. Lamentablemente el tiempo de gracia se había terminado. Eso ocurrió con los antediluvianos. Quiero decirle que a nosotros, a usted y a mí, desde el 22 de octubre de 1844, se cumplió una profecía y se nos dio un mensaje de advertencia y claridad. Las profecías de la Biblia proclaman el triunfo absoluto de Dios sobre esta maldad que ocurre en nuestro mundo. A diferencia del diluvio, que fue temporal, esta vez será para siempre. Nos advierte los peligros de unirnos al enemigo de Dios en estos momentos finales, y al mismo tiempo resalta la importancia de comprometerse con Dios. Debo decirles, mis estimados, que el propósito de la profecía bíblica es modificar para bien nuestra vida actual. Cada profecía fue escrita por el amor que Dios tiene por nosotros. La finalidad de esto, mis estimados, es que podamos prepararnos y ser de aquel grupo que podrá disfrutar de sus bendiciones y compañía en el reino que ha creado como un regalo para cada uno de nosotros. Quisiera preguntar esta noche: ¿le gustaría saber más sobre el mensaje de las profecías? Es necesario, mis estimados, que estudiemos diligentemente la palabra de Dios. El tiempo que nos queda es corto. Algunos podríamos pensar que no lo es. Algunos podríamos pensar que no es tan importante estudiar estas profecías. Pero como mencionaba hace unos minutos, toda profecía tiene un tiempo de cumplimiento. Si el ser humano decide prepararse, decide no prepararse, decide aceptar o rechazar, finalmente se cumplirá.
Es mi deseo, es mi oración, que en cada uno de sus días podamos darnos un espacio y un tiempo para meditar, para comprender con la ayuda del Espíritu Santo cada una de estas profecías. Porque el propósito de Dios es que usted y su familia puedan disfrutar de ese reino que muy pronto Él ha de compartir con cada uno de nosotros. Sin embargo, también debo recordarle que Satanás trabaja para distraernos. No enlistaré los distractores. Cada uno de nosotros los conoce. Pero mis estimados, nuevamente me atrevería a retarlo. Tome un tiempo sin distractores para estudiar la palabra de Dios, para estudiar cada una de sus profecías, y notará no solamente al final de los tiempos, sino en su vida actual, cuán grande y maravillosas son las bendiciones de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y desde esta misma emisora, e invite a otros para que también nos puedan escuchar. Que sigan teniendo una excelente noche.